Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de nuestro podcast Mil Mujeres Rompiendo Fronteras, un espacio creado por la organización Mil Mujeres Legal Service para discutir temas de interés para la comunidad hispana inmigrante aquí en los Estados Unidos. Mi nombre es Maylén Polanco, soy venezolana, soy una mujer que le gusta trabajar en proyectos que eduquen a la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos. Y además soy la directora de la oficina de Mil Mujeres aquí en la ciudad de Washington, D.C. Para los que no tuvieron la oportunidad de ver los episodios anteriores o que no saben nada acerca de Mil Mujeres, quiero empezar por decirles que nuestra organización es una organización sin fines de lucro que ayuda con servicios legales migratorios, principalmente a esas personas que han sido víctimas de algún crimen violento en el país y que no cuentan con un estatus legal. Sin embargo, bueno, ya tenemos 16 años al servicio de la comunidad hispana aquí en los Estados Unidos y nuestra organización, digamos que se ha visto en la necesidad de ampliar esos servicios legales y también de incluir programas de ayuda social. Uno de esos, pues, es este espacio que hemos creado para tocar temas de interés para todos los inmigrantes, donde podamos brindar información que sea de interés para ustedes, para crecer y para adaptarse al sistema de este país. El día de hoy, pues, tenemos un tema bien interesante, un tema que ya nos han solicitado en los episodios anteriores. Se trata del empoderamiento, que es una palabra que hoy en día, pues, está siendo muy usada, pero que muchos en realidad no saben a lo que se refiere, de qué se trata esto. Es por eso que, bueno, trajimos el día de hoy una persona que es especialista en este tema. Ella es abogado, es notaria en El Salvador. Es una mujer que tiene estudios en las ciencias políticas. También es una líder comunitaria, una persona que trabaja de forma voluntaria en el programa que nosotros tenemos, que se llama Embajadores de Mil Mujeres. Una persona que yo particularmente considero una amiga, a quien admiro y aprecio muchísimo. Su nombre es Carol Guzmán. Voy a dejar que ella sea quien les explique un poquito más acerca de toda su trayectoria profesional. Bienvenida, Carol, el espacio es todo tuyo. No, muchísimas gracias por la invitación, muchísimas gracias por crear este tipo de espacios para poder educarnos, conectar y por supuesto informar a la comunidad latina. Gracias por dejarnos ser parte también de esto. Bueno, como usted lo decía, soy salvadoreña. En El Salvador tengo una maestría en Relaciones Internacionales enfocada en el tema de cooperación, integración y desarrollo. También tengo posgrados en Ciencias Políticas, Políticas Económicas, en derechos también de propiedad intelectual y sobre todo también el tema de los derechos de las mujeres que aplican para todo el mundo. A raíz de eso también tuve la oportunidad de crear un canal que se llama Feminista 503, donde hablo acerca de los derechos de la mujer. Soy feminista y en el país también trabajaba en el tema de auditoría gubernamental, donde miraba el tema de los derechos administrativos correspondientes obviamente al país. Así que de verdad que muchísimas gracias por la invitación. No, gracias a ti, Carol, por venir a hablarnos de este tema tan importante. Y bueno, como mencionaba anteriormente, pues nos los han pedido muchísimo en los episodios anteriores, ¿no? Para entrar un poquito en materia, Carol, primero que nada quiero explicarte cómo es, digamos, cómo se desarrolla nuestro podcast. La primera parte es una sección que son preguntas frecuentes de la comunidad. Entonces, para entrar en materia, pues quiero que nos hables un poquito sobre este tema que es el empoderamiento y que nos orientes si es cierto que existen varios tipos de empoderamiento. A mí siempre me gusta comentar una cosa. ¿Qué no es el empoderamiento? El empoderamiento no es un curso, no es un taller, no es el diploma que pagamos por una clase y que vamos a colgar aquí en la pared. Realmente el empoderamiento lleva un proceso de conexión interna y de conexión con los recursos que tenemos alrededor. Lamentablemente creo que se ha puesto muy de moda y lo hemos también mal utilizado a nuestra conveniencia, que ese es otro tema, ¿no? Pero es importante aclarar de qué se trata esto y cómo vamos a ver si nosotros de manera individual o nuestra familia o en comunidad estamos empoderados.
El empoderamiento como filosofía surgió alrededor de los años 60 a través de lo que se llamaba esto de proyección de educación particular, que buscaba que la gente también se fuera educando a través de la experiencia y de la práctica. Obviamente esto fue cobrando mayor auge en los años 70. Y en la primera conferencia de mujeres en 1985, el grupo de mujeres investigadoras empezaron a meter este tema como un tema ya de desarrollo enfocado a la mujer. ¿De qué se trataba el empoderamiento? Busca, obviamente, rescatar y reivindicar los derechos de las comunidades vulnerables o las comunidades marginadas, por ejemplo, los migrantes, los refugiados, los niños, las mujeres, las personas mayores, las personas con discapacidad, que obviamente son los grupos más vulnerados en todo el mundo, ¿no? Entonces, con el tema de empoderamiento se decía cómo podemos apoyarnos y cómo también ellos podrían apoyarse. Obviamente, cobró mayor auge con el tema de las mujeres porque se establecía que las mujeres eran de las que afectaban quizás todo porque eran mujeres mayores, eran marginadas, eran refugiadas, eran migrantes y obviamente aparte la discriminación por ser mujer. Entonces que como que sufrían, mejor dicho, las consecuencias de la discriminación y las consecuencias de las desigualdades. Entonces, en 1985, este grupo de mujeres trajo aquí a la palestra pública, ¿no?, de los gobiernos, el tema de cómo empoderarlas y de qué se trataba. Entonces se buscaba, uno es que las mujeres empezaran como a tener más control de los recursos materiales o que tenían alrededor y también como mayor aprovechamiento de sus capacidades o de talentos y por supuesto que tuvieran protagonismo donde fuera, ¿no? Pero la estrategia así como empoderamiento surgió hasta 1995 en la segunda conferencia de Beijing de mujeres, donde ya Naciones Unidas metió parte y dijo, ok, vamos a alcanzar la igualdad y se va a hacer a través del empoderamiento. Entonces, ¿qué vamos a entender por esto? Entonces, cuando se habla de eso, tenemos que entender una cosa. El empoderamiento está enfocado al tema de tener autoridad y poder y dominios propios sobre su propia vida. Es una toma de conciencia individual y colectiva. Esto significa de que es analizar las condiciones que estoy yo como individuo, como ciudadano en esta parte de la sociedad, en esta parte del mundo y cómo puedo apoyar a mi colectivo también vulnerable. Entonces no es solamente un desarrollo de que yo como persona y voy creciendo, no. Ok, yo crecí, ¿cómo puedo hacer para que también mi grupo crezca, no? Y con eso se buscaba. Entonces, en 1998, la UNESCO estableció 5 pasos para entender cómo se iba a desarrollar el empoderamiento, cómo se iba a alcanzar este poder individual, o sea, poder sobre mi propia vida. Entonces, el primer paso es el bienestar, es decir, ¿qué necesito como individuo para estar bien? Acceso a la salud, acceso a la educación, a un trabajo digno, a un salario justo, a tener un ascenso, a educación superior o educación técnica, a una vivienda, a tener comida en mi casa, etc. Entonces es analizar qué parte del bienestar, qué nivel de bienestar tengo yo en mi vida y qué me hace falta. Y eso me llama el tema de la conciencia, ¿okay? ¿Qué necesito para alcanzar ese nivel de bienestar? Me lleva al tercer paso, que es la participación. Una vez que yo he logrado mi estabilidad, por decirlo de alguna forma, entonces yo empiezo ya a participar para permitir que otra persona tenga también esa estabilidad. Y por último, me lleva al tema del acceso a los recursos y al control. ¿Qué quiere decir con todo esto? ¿Qué tanto tengo control sobre las propias decisiones que afectan mi vida? Si yo no tengo control sobre esas decisiones de qué estudiar, poder ir a pasar consulta, dónde trabajar, pedir un ascenso al trabajo, manejar mi propio dinero que yo me he ganado, decidir si me quiero casar, si tener hijos o no tener hijos. Si yo no puedo tomar esa toma de decisiones, no las puedo hacer, entonces quiere decir que yo no estoy completamente empoderado. Y el empoderamiento no busca en sí un estado de éxtasis o felicidad. Lo que busca es romper la barrera de la desigualdad, es decir, lograr la igualdad en la sociedad entre hombres y mujeres y obviamente en todos los estratos sociales. Y quiero hacer un pequeño paréntesis porque muchas veces pensamos que la igualdad es que las mujeres quieren ser igual que el hombre y que no da porque las diferencias biológicas. No, no se trata también de igualdad biológica porque obviamente hay diferencias, sino se trata de una igualdad en 3 aspectos. Y el principal es una igualdad legal, que todos tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones, y la otra igualdad en tema de principio, que
todos se nos aplique la ley por igual y que todos tengamos el mismo acceso a esa ley. A eso se refiere la igualdad. Es decir, que si yo trabajo en cierta área, que yo tenga derecho a ganar el mismo salario que gana una persona por hacer ese mismo trabajo. Y eso se trata de hacer el empoderamiento. ¿Cómo voy a ser estoy empoderada? Si usted tiene el control sobre sus decisiones que afectan su vida, entonces sí está empoderada. Ok, Carol, entiendo el punto, pero mi segunda pregunta va a ser la siguiente. Como tú sabes, nosotros ayudamos principalmente a personas que han sido víctimas de algún crimen violento, en especial o el más común es la violencia doméstica, que se ve, digamos, o es más común, no sé si sea la palabra correcta, si es más común o es que las mujeres quizás tienen la valentía de decirlo, no quiere decir que los hombres no tengan violencia doméstica, pero puedo decirte en el caso particular de mis mujeres, la mayoría son mujeres las que presentan este tipo de situación. Entonces, escuchando un poco sobre todo lo que tú mencionas, que el empoderamiento es una cosa o es algo que en lo que tú tienes que entrar en conciencia y saber qué es lo que tú necesitas. ¿Qué recomendación puedes darle tú a esas mujeres que por la situación misma que han vivido, claro, muchas veces aunque son conscientes, no tienen las herramientas o no saben cómo poder establecer esos 5 pasos que tú mencionas, ¿no? Entonces, no sé si pudieras aportar algo allí que la comunidad que nos está escuchando, de alguna manera, pues les sirva de herramienta o esa información para ponerlo en práctica en su vida. Vale, serían como dos cositas. La primera pregunta, el tema más común. Es que es más común. Naciones Unidas ha establecido que 1 de cada 3 mujeres va a sufrir o está sufriendo algún tipo de violencia a lo largo de su vida. Es una estadística realmente grave. Acuérdense que hay varios tipos de violencia. Muchas veces pensamos que violencia solamente es los golpes físicos, pero realmente no. Entre las 5 que más mencionamos es la violencia sexual, psicológica, patrimonial, económica y la violencia física. Sin embargo, hay 13 tipos de violencia. Está también la violencia religiosa, la violencia que sufrimos a la hora del parto, en el tema de maternidad. Entonces son varios tipos de violencia que la mujer sufre. ¿Qué es lo que pasa? Que quizás no es que sea más común, lo que pasa es que lo hemos normalizado más. Dentro de nuestro destino por nacer mujer, pensamos que es la realidad que tenemos que aceptar nos resignamos a esa realidad y lo aguantamos y lo callamos y lo sufrimos porque así son los hombres y así somos las mujeres, ¿no? Entonces, yo creo que hasta ahora, la mujer está despertando, está tomando conciencia sobre que estos tipos de comportamientos no son normales. Y también esto, quizás un paréntesis, tiene mucho que ver con el origen de cómo se permitió que la violencia doméstica llegara hasta el hogar. Todo eso tiene origen desde que se formaron las ciudades y los estados, de que ese poder se le dio al hombre para poder disponer del cuerpo de la mujer. Recuérdese que por lo menos hasta hace poco, imagínense que hasta los años 50 la mujer podía votar, antes no. La mujer no podía ni heredar, no podía estudiar, o sea, una propiedad más que le pertenecía a su dueño. Por ejemplo, el rito del matrimonio, cuando viene mi papá y me entrega vestida de blanco a mi esposo, eso es un rito que significa una compraventa. Que papá dueño me está entregando a mi nuevo dueño. Entonces, ese es el simbolismo que significaba el matrimonio, es decir, el cambio de propiedad. Y lo vemos normal y lo vemos romántico, está bien, pero realmente hay que entender el origen. Porque, por ejemplo, las mujeres nos cambiamos el apellido, porque antes la mujer no existía, o sea, legalmente no existía, era considerada un objeto un ciudadano de segundo grado. Y la mujer era como la hija de Pedrito, la hija del carpintero, la hija del panadero, y cuando se casaba ya no era la hija, era la esposa del panadero, la esposa de Pedrito, y eso es el origen de por qué las mujeres nos cambiamos el nombre. ¿Qué tiene que ver todo esto? Que así hemos ido normalizando ciertos comportamientos y los hemos ido viendo parte sutil de la rutina de ser mamá, de ser esposa, y por eso todavía seguimos sufriendo de estos casos. Entonces, el primer paso es como entender de que ningún tipo de violencia es normal. Lamentablemente el amor romántico nos ha metido de que tenemos que ser sufrido, aparte de la televisión, las novelas, los medios de comunicación, las películas, nos han metido un concepto de amor que tiene que ser sacrificado y sufrido y entregado.
y mientras más sufrido es porque más nos aman y que mientras más control es porque más nos quieren. Entonces, perdón, el primer tema es como ir cambiando ese concepto que tenemos del amor romántico. Segundo, el tema de propiedad y sobre todo las cosas de que como individuos valemos. ¿Qué tenemos que empezar a ver? ¿Qué es lo que yo necesito como mujer para estar bien? ¿Qué es lo que usted necesita? ¿Ok? Una casa, trabajar, el acceso a la salud completa, es decir, desde los derechos sexuales y reproductivos, que son unos derechos humanos fundamentales, los principales quizás de todos, hasta el derecho a pasar consulta sin necesidad que su esposo la acompañe, por ejemplo, que su esposo le dé autorización para ir, a que me paguen lo justo en un trabajo, porque muchas veces también sufrimos de discriminación en los trabajos por ser mujer, no nos pagan lo mismo. Y, por ejemplo, traigo aquí a colación que, por ejemplo, en Estados Unidos, por cada hombre blanco, por cada dólar que gana un hombre blanco, las mujeres ganan 80 centavos. Pero por cada dólar que ese hombre blanco gana, las latinas ganamos 57 centavos. Entonces la desigualdad es bien marcada. ¿Cómo voy a saber yo qué quiero mejorar? ¿Qué es lo que yo necesito para estar bien? Entonces, esa es como la conciencia individual. ¿Qué necesito yo? ¿Qué? Educación, un trabajo justo, un salario justo, una casa, acceso a la alimentación, un vehículo, la libertad religiosa también. Entonces, eso es como que nos pongamos a analizar qué necesito yo y empezar a buscar qué recursos tengo yo para llegar a ese bienestar individual, porque realmente al final el bienestar va a depender de cada persona, o sea, de cada individuo, ¿no? Ok, Carol. Mi siguiente pregunta está relacionada con parte de las cosas que has dicho, porque bueno, tú dices que hay que establecer como las necesidades que tenemos, ¿no? Entonces, como tú sabes, pues Mil Mujeres presta servicios legales migratorios, no solamente a personas que han sido víctimas de crímenes violentos, también personas que pues quieren volverse ciudadanos, otras personas que necesitan un TPS o que necesitan un asilo, en fin. Tenemos una gran gama en el área legal migratorio. Entonces, tomando en cuenta todas las cosas que tú mencionas y este tema tan importante, pues, ¿qué recomendación le darías tú a esos inmigrantes que están llegando, que bueno, de alguna manera pues están en desventaja, primero por el idioma, segundo porque el sistema pues suele ser un poco más diferente o yo diría que bastante diferente al nuestro? ¿Qué recomendación tú le puedes dar para que esas personas logren llegar a ese control del que tú hablas, ¿no? Que forma parte de ese empoderamiento? Yo creo que uno de los estereotipos más grandes que sufrimos los migrantes es que estamos como resignados a trabajar en un restaurante de comida rápida, limpiar casas o hacer trabajos pesados fuera del hogar. Y no quiero denigrar ningún trabajo, pero realmente muchas veces nos encasillamos y nos encasillan en eso y yo creo que lo tomamos tan cierto que venimos como que dispuestos a lo que caiga y pensamos que no hay opciones, que no hay recursos. Obviamente el tema del idioma también influye, ¿no? Porque tenemos miedo de quejarnos, no tenemos miedo de aprovechar más oportunidades por el tema del idioma y también el tema del estatus migratorio, porque pensamos que como migrantes no tenemos valor. Entonces yo creo que empezaríamos uno con romper el estereotipo de que los migrantes no somos valiosos en este país. Segundo, entender que también tenemos derecho, merecemos una vida digna, nadie es ilegal en ninguna parte del mundo. Y, y así como nosotros cumplimos los deberes, las normas sociales en este país, en el estado, en el condado donde vivamos, que pagamos los impuestos, nos adecuamos a las reglas de tránsito, a las reglas del acceso a la salud, a las reglas de la escuela, etcétera, o a las reglas sociales políticas de cada estado, de cómo funcionan las decisiones, cumplimos nuestra parte, cumplimos los deberes. Entonces también eso nos da a nosotros el derecho de exigirnos el cumplimiento de parte de los otros. Entonces, el segundo punto para mí es entender que tenemos derechos y exigir estos derechos, porque creo que una de las cosas es que nos da miedo preguntar. Y a mí me ha pasado, creo que a la mayoría nos ha pasado porque estamos tan encasillados o también no solamente la falta de información, sino que la mala información que rodea el tema de migrante también nos hace que no nos atrevamos a preguntar. Pero realmente, por ejemplo, Mil Mujeres que tienen, por ejemplo, también alianza con la policía, entender también que la policía no es mi enemigo, sino que me brinda ayuda, también nos da ese poquito de valor
y atrevernos a exigir nuestros derechos, que también lo merecemos, porque estamos cumpliendo las normas también. Entonces, yo creo que ese sería como el segundo punto. Y el tercero quizás es buscar los recursos necesarios que lo necesitamos. Ok, tengo que aprender inglés porque quiero crecer. Hay clases de inglés completamente gratis. Hay clases que son pagadas, hay clases que son presenciales, clases que son en línea. ¿Qué más necesito? Acceso a la salud. Hay muchas organizaciones que también brindan apoyo y controles médicos. Entonces es como ir analizando qué necesito yo para ir mejorando y creciendo y obviamente también trayendo a mi familia este beneficio. Así es, Carol, y aprovecho la oportunidad para decirle a la comunidad que nos está escuchando que uno de los programas que tiene Mil Mujeres es precisamente ayudarte con el idioma. Si alguno de ustedes está interesado en tomar clases de inglés, aprender el inglés como segunda lengua, pues no duden de llamar a nuestra organización. El número de teléfono es el 202-808-3311 o también pueden enviar un correo electrónico a info@milmujeres.org. Carol, volviendo al tema que tenemos ahorita, tú mencionabas algo bien importante, pues que la gente tiene que, una vez que ya, pues tú llegas, que tratas como de entender el sistema, pues tienes que buscar esas ayudas que tiene el Estado, que, ah, bueno, cada Estado tendrá sus reglamentos, sus agencias, sus organizaciones, cada Estado funciona de manera diferente, pero todos sabemos que este país brinda mucha ayuda y mucha ayuda al inmigrante. Entonces, tú como líder comunitaria, Carol, ¿pudieras recomendar, por ejemplo, las personas tienen necesidades en el área educativa, tienen necesidades en el área de vivienda? Por ejemplo, en Mi Mujer hemos visto muchas personas que sufren de violencia doméstica y se separan del agresor, no tienen dónde ir. Entonces, si tú sabes de algún lugar donde esa persona pueda recurrir, si tú tienes idea de ayuda económica que presten a la comunidad inmigrante y que tú le puedas compartir con la audiencia de nosotros, pues sería muy valioso. Yo creo que el primer consejo que daría es busquemos a nuestros representantes concejales. Acuérdense que también que Estados Unidos trabaja diferente en nuestros países, es decir, cada estado tiene sus reglas, cada condado del estado tiene sus reglas y esos distritos, esos municipios también tienen sus reglas. Entonces, primero creo que de entender cómo funciona donde nosotros vivimos, si es una ciudad, si es un municipio todavía, cuál es mi distrito y empezar a preguntar. Eh, cada, cada condado tiene un número de ayuda. Entonces, es de averiguar en qué condado vives, cuál es el teléfono de ayuda y empezar a preguntar qué es lo que tú necesitas. No sirve simplemente para quejarnos, sino que también para buscar información. Y los condados tienen la obligación y recursos de varias cosas, desde la ayuda en el tema de los recursos de vivienda, el pago de la renta, el pago del agua. También tienen apoyo, por ejemplo, para el cuidado de los niños. Tienen también acceso para temas de salud mental para toda la familia. También nos conectan con eso. Tienen también con el tema de ayuda cuando tenemos bebés en la familia, con el tema de leche, de pamper, etcétera. Entonces, lo que yo recomiendo es que veas dónde vives, cuál es tu representante y llames y diga yo quiero información sobre tal tema en específico, porque obviamente no es lo mismo que las reglas que funcionan aquí donde yo vivo, en Maryland, por ejemplo, a DC, ¿no? Ese es uno. Sin embargo, también hay teléfonos generales donde podemos, creo que, denunciar y de ver en qué tema necesitamos apoyo sobre todas las cosas. Lo importante es que tomamos la iniciativa y llamemos y averigüemos también. Y hay organizaciones, así como ustedes, que están en todos Estados Unidos, que también trabajan por el tema de la comunidad migrante, que están en todos lados. También está el tema de WIC, que he mencionado en otros lados, que también ayudan al tema del embarazo, de la lactancia materna, etcétera, porque también es otro mundo y otra cosa que sufrimos como migrantes también, la falta de apoyo. También acuérdense que hay que buscar también cómo funciona la parte de nuestros hospitales donde vivimos también, que es muy necesario saber a qué nos dan derecho, cuándo podemos pasar consulta, cómo podemos aplicar en el caso de las facturas de los hospitales también. Entonces, creo que es como involucrarnos directamente a nivel comunal, cómo funcionan y cómo se toman las reglas y cómo funcionan también las normas y los derechos a los que yo puedo aplicar
Y también recordarles que antes que se me vaya la idea de que en todos los condados hay una oficina también de derechos humanos donde uno puede denunciar acerca de la discriminación. Entonces es importante que conozcamos el teléfono de esa oficina en la ciudad donde yo vivo. Pues muy buena la información que diste, Carol. Yo simplemente quisiera acotar que, bueno, todo eso que Carol dijo, nosotros o sea, Mil Mujeres trata siempre de estar en alianza con otras organizaciones, porque uno de los lemas que tiene Mil Mujeres es que el servicio que nosotros no tenemos, pues igual queremos enlazarte con una organización que te pueda ayudar, que te pueda prestar ese servicio. Entonces, como acotación a lo que dijo Carol, esos lugares, por ejemplo, ella decía, busquen la Oficina de Derechos Humanos, ah, infórmense cómo funciona su condado en cuanto a esos servicios sociales. Todos esos lugares tienen atención en el idioma español. Entonces, no vean el idioma como digamos que Una limitante. una limitación. Muchísimas gracias, Carol, que se me fue la idea, pero sí, una limitación, porque pues este país tiene muchas maneras y además la misma comunidad te ayuda. Es súper importante que te conectes a través, bueno, si eres religioso, a través de la iglesia o si vas a una escuela a tomar clases, trates de involucrarte con la comunidad porque es la mejor manera de adaptarte rápido al sistema, ¿no? También aprovechando, quisiera como agregar un poquito de los teléfonos para que los tengamos en contacto, que son teléfonos y líneas nacionales que aplican para todo Estados Unidos. El de salud mental y prevención al suicidio también que nos vemos afectadas, la línea nacional es el 988. Y el tema de violencia doméstica, la línea nacional es 1-800-799-7233. Le repito, 1-800-799-7233. Ese es un teléfono que aplica para todo Estados Unidos. Y como decía nuestra querida Maylene, también hay servicio en español. Quisiera acotar eso para que lo tengan ahí en mente y también se pueda compartir con los necesitados. No, muchísimas gracias, Carol. Esa es la idea, pues poder aportar información de interés para la comunidad, así que te agradezco lo hayas mencionado. Ahora bien, Carol, ya terminamos esta parte de que son las preguntas frecuentes de la comunidad y vamos a entrar en la siguiente sección de nuestro podcast, que se vuelve un poquito más íntimo, donde nosotros queremos conocer un poquito más de, por ejemplo, esa a Carol Guzmán en la intimidad, cómo es ella, o sea, ciertas cosas que la motivan. En fin, para empezar, yo quisiera saber, Carol, ¿cuál ha sido tu mayor reto cuando decidiste emigrar? Yo creo que todos hemos sufrido el tema de adaptación del idioma, que venimos todavía pensando en nuestro idioma y creo que es una de las cosas más comunes que sufrimos o también he escuchado que lo que más afecta. Pero yo creo que a nivel personal creo que fue una de las decisiones más difíciles que tenemos como mujeres, ¿no? El tema de profesión o familia, ¿no? Entonces, mi esposo vivía aquí en Estados Unidos, mis hijos nacieron aquí, pero yo estaba residente en El Salvador y tenía mi trabajo que me gustaba y mi familia está allá. Entonces, eso de tener que decidir venirme para acá para que mis hijos tengan mejor oportunidad y dejar mi parte como individuo, como profesional y adaptarme a un nuevo sistema y comenzar ya no tan joven, creo que fue una de las cosas más difíciles porque era como dejar una parte de mí, o sea, mi esencia, lo que yo soy, y convertirme simplemente en mamá por el bienestar de mis hijos. Entonces, qué difícil es que el sistema nos obliga como mujeres a tomar esas dos decisiones porque muchas veces no podemos encajarlas, pero creo que esa es una de las cosas más fuertes también que me ha tocado adaptarme. Sufrí mucho también el tema de duelo migratorio, de adaptarme aquí, que mi familia, mis papás, mi mamá y mi hermano está todavía en El Salvador. Entonces creo que fue una de las cosas más fuertes. Y el otro, de lo que hablábamos al inicio, el tema del estereotipo de como migrante, que tengo que venir aquí simplemente o a limpiar casa o a trabajar en cualquier, mal pagada, en cualquier restaurante de comida rápida y tener que aceptar esa realidad y adaptarnos y tomarla como cierto, ¿no? Entonces, y entender al final de que no, hay más recursos, hay opciones también, pero lleva un poquito de tiempo, entonces eso era como que lo más difícil que sufrí haciendo migrante. Ahora entiendo, no hay recursos, no hablo perfecto inglés, mi inglés de combate, pero hay opciones, hay recursos y yo creo que sí, sí se puede aprovechar las oportunidades que da este país. Me gustó eso del inglés de combate.
Ahí también encajo yo. Por eso tenemos que tomar las clases aquí en Mis Mujeres. Así es, amiga. Hay que tomar esas clases. De hecho, yo la estoy tomando. Déjame decirte que yo la estoy tomando. Muy buenas, estoy muy feliz porque, bueno, cada día aprendo cosas nuevas y siento que, bueno, que poquito a poquito, porque en realidad es algo que no es una tarea fácil, porque tú bien lo mencionabas, uno está como acostumbrado a pensar en español, pues desde siempre ha sido tu lengua. Y muchas veces o sea, al traducirlo no significa exactamente lo mismo, es una cuestión de adaptarte, ¿no? Y de tratar de pensar en otro idioma. Así que, pero sí, amiga, te invito a que te unas al grupo de las clases de inglés de Mil Mujeres. Carol, pasando a nuestra segunda pregunta de esta parte más íntima. Yo quisiera saber, ¿no? Porque muchas veces las personas como tú, pues, que son líderes comunitarias, que siempre están ayudando a la comunidad, que siempre quieren aportar un poquito, es porque de alguna manera, pues, o es algo que venían haciendo o surgió la necesidad de hacerlo. Entonces yo quería saber si cuando tú vivías en El Salvador, tú también eras una mujer así que te gustaba ayudar en programas comunitarios, o eso fue una necesidad que surgió aquí cuando te viniste y pues te vistes como mamá, ama de casa, y ¿qué hago? O sea, necesito un escape, voy a ayudar a la gente. O sea, ¿cómo surgió eso y si en tu país ya tú lo hacías? Yo creo que cuando uno trae esta espinita de combatir la desigualdad, y yo creo que desde chiquita era como, ¿por qué una niña no puede hacer tal cosa y un niño sí? ¿Por qué yo no puedo jugar a fútbol y mi hermano sí? Entonces uno va como notando las cosas raras, esa desigualdad de que, o sea, por ser niña, por ser mujer, uno no puede hacer cosas, es como que, perdón, eh, que como que no encaja, ¿no? Y a partir de ahí creo que empecé como a estudiar política, hasta en los partidos políticos, y empecé a involucrarme más en eso. Entonces entendí, claro, para poder cambiar todo esto necesitamos cambiar las leyes, cambiamos la forma de cómo normalizamos nuestros comportamientos sociales. Y, y empecé a participar en un partido político y creamos una directiva de mujeres y empezamos como 5 mujeres en esta directiva. Y el grupo fue creciendo, entonces nuestro trabajo era ir a las comunidades más pobres, más alejadas de la ciudad, y preparábamos mujeres, creábamos directivas comunales con las mujeres, les enseñábamos, por ejemplo, a leer y escribir, les enseñábamos a hacer piñatas para que ellas pudieran tener como un ingreso extra, ¿no? Para poder solventar alguna necesidad de alguna forma. Hacíamos actividades con ellas para el Día de la Madre, para el Día del Niño, por ejemplo, Navidad. Entonces íbamos formando y sobre todas las cosas se les enseñamos sobre el tema de derechos, es decir, cuán importante es en un país, eso es para todo el mundo, con un voto. O sea, un voto cambia la realidad de muchos países. Entonces empezamos a hablar sobre ese tema de que no nos gustaba la realidad que vivíamos, entonces hay que votar, porque simplemente quejarnos no hacemos la diferencia. Entonces empezamos a hablar de esto y lamentablemente, como no tenemos la educación de la participación política de las mujeres, porque seguimos pensando que es un tema de hombres, realmente era como que hacerles entender el poder que ellas tenían al momento de tomar decisiones. Les enseñábamos también el tema de cómo exigir sus derechos en la parte comunal, donde estaba su alcaldía, su consejo municipal, cómo pedir eh, aguas negras, arreglar un parque, cómo arreglar una canaleta, etcétera, etcétera. Entonces, ¿cómo aprender a pedir y que tienen el derecho a pedirlo? Entonces empezamos a trabajar con la formación política de mujeres que se fueran involucrando más en la toma de decisiones en su comunidad, ¿no? En ese pueblito. Y al final del año hacíamos una cena que venían todas estas mujeres, entonces era súper divertido, y la energía de estar 200 mujeres reunidas compartiendo y celebrando logros de algunas comunidades, ¿no? Entonces era súper bien. Y eso lo hice desde los 25 o antes, quizás, imagínense, hagan la cuenta. Y cuando yo vine aquí a Estados Unidos, yo dije, aquí la mujer no, aquí es Estados Unidos, aquí la mujer está empoderada, yo le he comentado, y aquí la mujer lo necesita. Y me voy dando cuenta que es la misma realidad que en mi país y que en los países de Latinoamérica, porque realmente no es el país que lo hace cambiar a uno, es uno que tiene que cambiar porque venimos con la mentalidad de un país tercermundista, pues, y es la realidad. Entonces empecé como a quejarme de que no puede ser que aquí las mujeres se permitan lo mismo, que las mujeres aquí ganando en dólares permitan el abuso, ¿no?
Y eso me llevó a crear lo de Feminista 503, un canal donde hablaba de los derechos de la mujer y empezamos, o sea, hay que hablar más, hay que despertar a las mujeres, entender de que la violencia no es una forma de vida, o sea, no tiene que ser nuestro destino. Y a partir de ahí empezamos como a crear grupos a concientizar sobre el tema eh, de que también valemos, porque también el tema de empoderamiento de la mujer, y quisiera hacer aquí como una acotación que yo critico esto bastante, porque yo jamás he visto un taller para empoderar a un hombre, jamás. Nunca he visto un taller para que el hombre, porque asumimos que el hombre nace con poder. Y nosotros las mujeres tenemos que pasar empoderándonos, empoderándonos, empoderando, porque asumimos que la mujer nace sin poder, porque ese es el estereotipo y rol de género que nos ha tocado vivir en nuestra generación. Entonces, entender de que no, también valemos y también tenemos poder y hay que quitarlo de donde tengamos que quitarlo y ejercerlo también. Entonces, a raíz de eso empecé, aparte que hay muchos libros que he leído que yo sueño así como un país utópico y donde valgamos, donde mi opinión cuente y no tenga que ser validada por alguien más porque realmente valgo como individuo, ¿no? Así fue como empecé a involucrarme en el tema aquí en Estados Unidos de crear grupos para el desarrollo personal y profesional de mujeres. Carol. Y bueno, una última pregunta en esta parte es, ¿tú te consideras una mujer empoderada? Y si hay algo que todavía tú no has logrado en lo que estés trabajando y que consideras que es esencial para considerarte empoderada. Yo creo que he sido una mujer privilegiada como muchas en nuestros países porque tuve la oportunidad de tener una carrera universitaria, de tener una profesión, de trabajar en lo que me gusta, poder decidir a qué edad casarme, con quién casarme, tener hijos, cuántos hijos tener, el espacio entre cada uno de ellos, decidir si quiero estar en la casa, decidir si quiero trabajar fuera de la casa. Entonces creo que ha sido como un privilegio y me encantaría que todas estas mujeres tengan también ese privilegio, porque la triste realidad no es así. Muchas mujeres, bueno, muchas niñas son forzadas a contraer matrimonio infantil, muchas mujeres son obligadas a tener un embarazo no deseado, muchas mujeres no pueden ni siquiera trabajar. Entonces yo creo que me siento privilegiada en ese aspecto, ¿no? Y yo creo que una de las filosofías feministas es que yo no voy a estar bien hasta que todas las mujeres estén bien, porque sería egoísta de mi parte decir, sí estoy empoderada y mi hermana, la comadre, está sufriendo violencia, ¿no? Entonces, yo creo que es una consigna muy personal que he tomado y me gusta, y me gusta esa parte, ¿no? Ahora, a nivel personal, ¿qué me encantaría? Cuando estudié política y me empecé a involucrar en partidos políticos, yo dije, me gusta, íbamos a meeting y yo hablaba en público, o sea, hasta pidiendo el voto, y usted ve así los mítines latinoamericanos, que está aquí la tarimita, y estaba los dos caballeros que compartía escenario, y estaba yo de mujer aquí hablando, chica, votemos, chica, involucrémonos. Entonces, extraño bastante esa energía de un meeting y conectar con la gente y conectar con el público y estar en la mesa de toma de decisiones, o sea, no, yo quiero estar ahí donde se toman las decisiones, porque si yo no estoy ahí, alguien toma las decisiones por mí. Y si yo no estoy sentado, yo soy parte de la mesa. Y muchas veces esa toma de decisiones realmente solamente son por hombre. Entonces un hombre no va a saber lo que yo como mujer, como mamá, como individuo necesito. Entonces yo creo que tengo todavía esa espinita que sí me gustaría. Ahora estoy estudiando un poquito más de cómo funciona el sistema político aquí donde yo vivo. Y quien quita, ¿no? Involucrarme. Yo creo que eso es como la espinita que tengo ahí, que yo digo, o sea, si la tengo es porque me la tengo que sacar de alguna forma. Bueno, cuenta con mi voto para lo que sea. Bueno, Carol, ya estamos llegando al final de nuestro podcast. No quiero dejarlo pasar sin antes darte las gracias, no solamente por haber venido el día de hoy a traernos esta serie de información importante, valiosa, sino también por el hermoso trabajo que tú haces en nuestra organización. Yo particularmente lo aprecio mucho porque te he visto trabajar, llevar esa información, esa misión que Mil Mujeres tiene a los consulados, a los eventos, a las reuniones que haces con la comunidad. Así que yo particularmente agradezco mucho eso. Quiero darte un espacio para que tú te despidas del público y cualquier información que consideres importante decirla, pues adelante.
No, muchísimas gracias por la invitación, la oportunidad de poder platicar, de poder compartir lo que uno ha aprendido también. De verdad que muchísimas gracias por crear estos espacios. Yo siempre digo y he comentado en otros espacios públicos, todos queremos un mejor mundo, o sea, queremos una mejor sociedad más justa, queremos un mundo mejor para nuestros hijos, pero no solamente es responsabilidad de un presidente, de un Estado, de un gobierno, es responsabilidad de todos los ciudadanos que realmente hagamos nuestra parte. Hay tantas causas por las que trabajar, eh, y lo he dicho, el medio ambiente, el tema de la niñez, el tema de los migrantes, el tema del desarrollo político, el desarrollo económico, etcétera. Entonces, escojamos esa causa con las que nos sintamos identificados. Entonces, busquemos una organización que trabaja por esa causa, unámonos y hagamos el cambio. Y no esperemos que vamos a hacerlo mañana, que después, cuando tenga tiempo libre. El cambio empieza ahora. El cambio empieza en casa. Entonces, yo personalmente me siento muy identificada con la causa por la que trabajan mil mujeres. Creo que eso por eso me uní sin pensarlo. Vivir una vida libre de violencia tiene que ser una realidad para todo ser humano, para las mujeres, no tiene que ser una utopía, un sueño, ¿no? Tiene que ser una realidad. Y yo creo que mil mujeres a través de este programa de embajadores nos está abriendo la puerta para poner nuestro granito de arena, colaborar desde nuestra trinchera. Y si usted se siente también identificado con esta causa, también es bienvenido. Yo aquí lo estoy dando permiso como mil mujeres que nos unamos, que hagamos el cambio, que trabajemos en conjunto. Lo importante es empezar ahora. Y voy a aprovechar de mencionar, yo estoy en las redes sociales como Carol Guzmán o Feminista 503, por si quieren seguirnos para crear comunidad. Compartimos siempre temas enfocados al tema de los derechos de la mujer, el tema también de violencia. Lo importante es crear un estado crítico, cuestionar nuestra realidad, tomar conciencia de nuestras necesidades y luchar de verdad por un mejor futuro. Muchísimas gracias, Carol. Y gracias a todas las personas que nos acompañaron en este episodio. Recuerde que si usted es o ha sido víctima de algún crimen violento y necesita ayuda, puede comunicarse con nosotros al 202-808-3311. Puede visitarnos en nuestras redes sociales como en Instagram y TikTok como Mil Mujeres y en Facebook como Mil Mujeres Legal Service. También pueden enviarnos un correo electrónico a info@milmujeres.org. Si no tuvo la oportunidad de ver los episodios anteriores, que también fueron temas muy valiosos y muy importantes para la comunidad inmigrante hispana de aquí de los Estados Unidos, pues lo invito a que nos sigan en Spotify y en YouTube. No se lo pierdan, Mil Mujeres Sin Fronteras. Muchísimas gracias, hasta luego. Chao, Carol, gracias. Un abrazo.